Hola, buenas, ¿cómo les va? Mi nombre es Mariano. Vamos a ver la primera clase de tejidos. Es una clase muy cortita que es de introducción, que les va a servir para como comienzo de lo que van a ser los tejidos básicos, que van a tener una clase para un video de cada una de esas clases. Vamos a ver un poquito cómo pasamos de células a tejidos a órganos. Después vamos a ver un poco métodos histológicos, que es para interpretar un poco las imágenes que vamos a ver durante la cursada. Y después vamos a ver una introducción a tejidos básicos. Como habrán visto en la clase inaugural, o la primera clase, la célula es como la unidad estructural básica que va a ser, va a ser la que conforma o compone nuestros órganos y todas las estructuras de nuestro cuerpo. Ellas se caracterizan las células por tener esa autonomía de tener todos los elementos vitales que necesitan para sobrevivir, pero si bien nuestro cuerpo está formado por células, eh, la conformación de nuestro cuerpo a través de células es a través de tejidos. ¿Y cómo sería la definición de un tejido? Bueno, un tejido es un grupo de células que se junta para armar para cumplir una función específica. O sea que si bien las células son unidades autónomas, nosotros las vamos a encontrar dentro de nuestro organismo estructuradas o organizadas a través de tejidos. Estos tejidos son los que van a conformar los órganos y para que un órgano se conforme necesitamos que participen mínimo dos o más tejidos. Entonces, ¿cómo quedaría toda esta estructura? Las células, que son las componentes de nuestro cuerpo, van a estar organizadas a través de tejidos. Los tejidos se caracterizan por ser grupos de células que tienen una función específica. Y los órganos van a estar conformados por esos tejidos. Para conformar un órgano necesito dos o más tejidos que participen en el mismo. Los distintos órganos son los que van a formar los distintos aparatos y sistemas de nuestro organismo. Antes de pasar a los tejidos básicos y cuáles serían esos tejidos básicos, vamos a hablar un poco de métodos histológicos como para que ustedes puedan interpretar las imágenes que vamos a ver durante la cursada, ya sean imágenes reales o gráficos. Para el estudio de los tejidos existen los métodos histológicos. Los métodos histológicos básicamente lo que nos van a permitir es tener una idea de la estructura y las formas celulares que participan en los tejidos. Hay varios métodos histológicos. El que nosotros vamos a darle un poquito más de atención, o el que más vamos a utilizar, es el método histoquímico, que básicamente son métodos que utilizan sustancias químicas para que nosotros podamos visualizar las estructuras celulares. El más común y el que más vamos a utilizar durante la cursada es el de hematoxilina y eosina, que son dos colorantes que justamente van a teñir con el colorante justamente va a teñir distintas estructuras celulares y se caracterizan por ser un colorante básico y un colorante ácido. El colorante básico, como por una cuestión de cargas, se va a unir o se va a adherir a todas aquellas sustancias que sean ácidas. Y el colorante ácido, por una cuestión de carga, se va a adherir a todas aquellas sustancias que sean básicas. La palabra basofilia y acidofilia tiene que ver con que filo significa afinidad por o afín con. Por ende, todo lo que sea basófilo van a ser estructuras que tienen afinidad por componentes básicos. Y acidofilia van a ser todas aquellas acidófilas, van a ser todas aquellas estructuras básicas que tienen afinidad por los ácidos. Si nosotros lo pensamos, tenemos un colorante básico y un colorante ácido. Nosotros pensamos dentro de la célula los componentes, los colorantes básicos van a tener principalmente el núcleo. ¿Por qué? Porque en el núcleo tenemos la principal concentración o la concentración más grande de sustancias ácidas dentro de una célula. Básicamente vamos a encontrar el ADN y el ARN, los distintos tipos de ARN. Por ende, lo esperable es que con una tinción con H y E, el núcleo se tiña de color azul violáceo justamente porque los componentes ácidos del ADN y el ARN se van a teñir con la hematoxilina. Y si pensamos por fuera del núcleo de la célula, nos queda el citoplasma con su membrana plasmática. Si nosotros pensamos en el citoplasma tiene dos estructuras, que es el citosol y el citoesqueleto. En el citosol es donde van a estar todas las organelas y el citoesqueleto es toda la matriz proteica que va a darle forma a la célula.
Las proteínas con el método histoquímico de H&E, hematoxilina y eosina, generalmente tiñen con el colorante ácido y por eso nosotros vamos a encontrar a los citoplasmas teñidos generalmente de un color rosado. Acá tenemos una imagen donde tenemos un tejido teñido con hematoxilina y eosina, donde podemos ver los núcleos redondeados, teñidos bien basófilos, de color violeta, y los citoplasmas que rodean esos núcleos, teñidos bastante eosinófilos. Recuerden que esta tinción va a teñir sustancias ácidas, sustancias básicas, pero no va a teñir ni hidratos de carbono ni lípidos. Por ende, no sé si llegan a ver, si acá vamos a hacer lo que serían los límites de una célula. No sé si lo llegan a ver. Y si no, no sé si notan que en el centro de esa célula, al lado del núcleo, hay como una parte que no está como teñida, o sea, como que no tiene ni color ni rosado ni violáceo, que es esta que está acá. Si en una célula, en el citoplasma, me aparece una parte sin teñir, lo que nosotros tenemos que recordar es que no teñía ni con hematoxilina ni eosina. Probablemente en esa zona, esta célula tenga o un cúmulo de hidratos de carbono o un cúmulo de lípidos. Yendo puntualmente a los tejidos, si bien existen muchos tipos de tejidos dentro de nuestro cuerpo, hay 4 que se denominan tejidos básicos, que es el tejido epitelial, el tejido conectivo, el tejido muscular y el tejido nervioso. Esos 4 tejidos son los que nosotros vamos a considerar como básicos y básicamente respetan la definición de tejidos, que es un grupo de células cumpliendo una función específica. Cuando nosotros vemos en el tejido epitelial, lo que vamos a tener como definición del tejido epitelial es que vamos a tener muchas células, una al lado de la otra, pegadas, que van a estar recubriendo superficies, tanto internas como externas. Cuando nosotros vemos un tejido epitelial, lo que vamos a ver es muchas células una al lado de la otra formando como una barrera. En cambio, cuando nosotros vemos el tejido conectivo se va a caracterizar justamente no por tener gran cantidad de células pegadas una al lado de la otra, sino por tener gran cantidad de matriz, que la matriz va a ser el tejido que va a adherir a todas estas células del tejido conectivo. Ya vamos a ver una imagen que va a ser un poco más explicativa. Cuando nosotros pensamos en el tejido muscular, vamos a tener un tejido donde tenemos un grupo de células que van a permitirle al tejido tener capacidad contráctil. Básicamente el tejido muscular es lo que le va a dar movilidad interna y externa a nuestro organismo. Y cuando vemos tejido nervioso vamos a ver un conjunto de células que tienen la capacidad de excitarse ante un estímulo y poder reproducirlo. Cuando nosotros vemos una imagen de tejido epitelial, lo que vamos a encontrar son la presencia de muchos núcleos, uno al lado del otro, ¿sí? Que representan, donde hay un núcleo, hay una célula, ¿sí? Básicamente, que los vamos a ver con este ordenamiento, todos pegaditos uno al lado del otro, y va a estar justamente, la idea de este tejido es que recubra superficies libres. Como todo tejido tiene que tener una matriz que lo una, el tejido epitelial se caracteriza por tener una célula pegada al lado de la otra sin tener mucha sustancia intercelular que la separe. O sea que básicamente lo que tenemos es una célula pegada al lado de la otra. Las características principales de este tejido epitelial es que justamente tiene muy poca sustancia intercelular, que carece de vasos, por ende necesita de algún otro tejido que lo nutra por difusión. O sea, al no tener vasos sanguíneos no tiene la posibilidad de que le llegue directamente, o sea, al no tener vasos dentro del tejido no tiene la posibilidad de nutrirse con oxígeno y nutrientes. La función de nutrirlo va a estar a cargo del tejido conectivo, por eso siempre en relación a un tejido epitelial por debajo va a haber un tejido conectivo.
ya van a ver lo que es la polaridad, es que las células, o sea, no manejan ciertas simetrías. Y obviamente, si yo quiero que todas las células estén pegadas y se mantengan como una barrera, necesito que tengan ciertas uniones intercelulares especializadas que las sostengan para que ese tejido mantenga su forma. Este tejido epitelial vamos a tener dos tipos, es el de revestimiento y el glandular, y van a ver que todas las glándulas se originan de estas superficies epiteliales. En el tejido conectivo, a diferencia del tejido epitelial, vamos a tener en cuenta que, obviamente, como todo tejido va a tener células y esa matriz que una las células, pero que en condiciones normales esa matriz, ese método de unión que tienen las células va a tener una mayor proporción o preponderancia dentro del tejido que las células. O sea, cuando nosotros pensamos, esta es otra imagen también con HIE, acá tenemos un núcleo, acá tenemos otro 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 núcleo, pero si se fijan estos núcleos están mucho más separados, lo que significa que todas estas células están mucho más separadas. Este tejido se caracteriza justamente por tener mucha matriz extracelular, que es todo lo que nos queda entre esos núcleos separados. Esa matriz ya van a ver que tiene algunas moléculas que son proteicas, otras con hidratos de carbono, van a tener agua, electrolitos, proteínas. Este tejido tiene importancia que es un tejido vascular, o sea que contiene vasos. Por ende, va a tener dos funciones muy importantes. Por un lado, el tejido conectivo va a ser siempre un tejido de sostén. Va a estar para sostener algo, para darle forma a algo. Y por otro lado va a ser un tejido nutricio, porque le va a llevar nutrientes a otros tejidos. Estas dos características hacen que este tejido generalmente forme parte del estroma de los órganos. ¿Qué es el estroma de los órganos? Es la estructura. Es lo que le da la forma al órgano y no solamente le sirve de apoyo, sino también el estroma tiene la función nutricia, o sea, de llevar vasos. Vamos a usar esta imagen como para diferenciar los dos tipos de tejidos básicos que venimos viendo hasta ahora, que es el epitelial y el conectivo. Si ustedes se fijan en esta imagen, a su derecha tenemos como algo que no está coloreado, después tenemos un tejido que está entre corchetes azules, y después tenemos otro tejido que es distinto, que está entre corchetes verdes. Lo que está por fuera de los corchetes sería como una luz, un espacio, una cavidad, una superficie externa. Pero lo que está entre corchetes azules, si se fijan, es una imagen que está teñida con HIE. No sé si ven que están todos los núcleos pegados uno al lado del otro, lo que significa que si tengo un núcleo pegado al lado de otro, tengo una célula pegada al lado de otro. Y en cambio, en los corchetes verdes, entre los corchetes verdes, no sé si se fijan que los núcleos están como mucho más dispersos. Lo que nosotros tenemos que tener en cuenta es que entre esos núcleos dispersos tenemos una estructura que no sabemos bien qué es. Bueno, esa es la matriz del tejido conectivo. ¿Para qué sirve esta imagen? Para que ustedes reconozcan un tejido epitelial de un tejido conectivo. Si ustedes recuerdan, el tejido epitelial, ¿cuál era la definición de tejido epitelial? Muchas células pegadas una al lado de la otra sin sustancia intercelular, pero que estaban revistiendo espacios o cavidades o superficies externas. Por lo tanto, lo que está a la derecha del tejido epitelial sería una luz, una cavidad, una superficie externa. Lo que está entre los corchetes azules es un tejido epitelial porque está en relación a una luz o una superficie externa y son un montón de células haciendo como una barrera. Y lo que está por debajo del tejido epitelial es el tejido conectivo. El tejido conectivo para el tejido epitelial, ¿para qué va a servir? Para adherirlo y para nutrirse. Recuerden que el tejido epitelial, como no tenía vasos, necesita un tejido conectivo que esté por debajo para que lo nutra. Cuando vean tejido conectivo, van a ver que existe un tejido conectivo propiamente dicho y varios tipos de tejidos conectivos especializados. Eso ya lo van a ir viendo más adelante cuando vean la clase del tejido conectivo. Pero sepan que el tejido adiposo, la sangre, la médula ósea y el hueso y el cartílago son tejidos que son tejidos conectivos pero especializados. El tercer tejido básico que vamos a ver es el tejido muscular. El tejido muscular se caracteriza por ser un conjunto de células que están alargadas, que se disponen en paralelo y que tienen la capacidad contráctil.
Cuando vean tejido muscular van a ver que hay tres tipos de tejido muscular, que es el músculo esquelético, el músculo cardíaco y el músculo liso. Los tres tienen esa característica de ser células alargadas dispuestas en paralelo y que tienen la capacidad contráctil, pero la forma en la que contraen y la estructura celular de cada una de ellas van a ver que es distinta. Por último nos queda el tejido nervioso, que van a ser un grupo de células que tiene como función principal la comunicación. Estas células que son capaces de hacer eso son las neuronas, y ya vamos a ver que tienen dos características principales, que es irritarse ante un estímulo y poder conducirlo. Bueno, a modo de resumen, recuerden que los tejidos son grupos de células que se cumplen para cumplir una función específica. Eso forma un tejido. Los tejidos van a ser los encargados de formar los órganos, y que hay cuatro tejidos básicos: el tejido epitelial, conectivo, muscular y nervioso. En todos ellos, recuerden la premisa básica, que son grupos de células que se agrupan para cumplir funciones específicas. Eh, la clase es muy cortita. Muchísimas gracias por el tiempo que se toman para escucharla. Sabemos que quizás no es la forma en la que quisiéramos dar las clases, pero bueno, intentemos todos con buena predisposición hacer, hacer de este momento un buen momento de aprendizaje lo mejor posible. Muchas gracias y mucha suerte.